En esta instancia vamos a trabajar sobre el triángulo de accidentología. Para eso, primero vamos a hablar sobre el análisis de las estadísticas. ¿Por qué? Porque las estadísticas nacionales justamente lo que hacen es manifestarnos distintos tipos de datos. Datos en cuanto a la cantidad de personas que perdemos anualmente o diariamente, ¿sí? Los tipos de siniestros, también cuáles son los vehículos que más involucrados, cuál es la población que también está más involucrada en estos tipos de siniestros. En el caso de Argentina, en el año 2019 se perdieron 6.627 personas. Esto nos implica que diariamente Argentina pierde 19 personas. En cuanto a los tipos de siniestros, vamos a ver que el que se da de manera más frecuente es el choque frontal, ¿sí? Esto significa que son dos vehículos que colisionan de frente. Este tipo de choque se da en un 32,2%. En cuanto a la población que más involucrada está en los siniestros, estamos hablando de la población más joven, de la franja etaria entre 17 y 30 años, ¿sí? Esta población psicosocialmente se la suele caracterizar más por el sentimiento de omnipotencia, este sentimiento de que a mí no me va a pasar nada. Este sentimiento justamente lo que pasa es que se refuerza con la experiencia. Si nosotros tomamos un adolescente de 15 o 16 años que decide manejar una moto a pesar de que no tiene la licencia, que no tiene el conocimiento en sí del funcionamiento del vehículo, que no tiene el conocimiento necesario de las normas de tránsito, ¿sí? Un día va a probar manejando 5 cuadras. No pasó nada, entonces ese sentimiento de omnipotencia se refuerza. Al día siguiente va a decidir manejar 15 cuadras. No pasó nada, se sigue reforzando. Entonces el adolescente lo que va a hacer es ir probando cada vez y desafiando más en los límites, ¿sí? Entonces se va a trasladar de un barrio a otro, de una parte de la ciudad a otra, y cuando no pase nada en ese trayecto, ya después va a probar con otro límite, que va a ser exceder los límites de velocidad. Lo importante de todo esto de las estadísticas no es solamente que nos da los datos en cuanto a números, en cuanto a distintos tipos de siniestro, en cuanto a cuál es la población. Lo importante es que como comunidad sepamos interpretarlos. Interpretar que no son solamente números. Saber interpretar de que detrás de cada uno de esos números había una persona con nombre, con apellido, con proyectos, ¿sí? Que esos proyectos quedaron sin concretarse. Como comunidad tenemos que comenzar a tomar conciencia de que cada una de esas pérdidas es evitable. Para eso, justamente lo que tenemos que empezar a interiorizar es de que el tránsito es un sistema, ¿sí? Un sistema que está conformado por el mismo hombre, donde tenemos múltiples factores que están en relación de interdependencia, ¿sí? ¿Qué implica esto? De que cada vez que decidimos salir de nuestras casas, ¿sí? Nos incorporamos a un sistema que se maneja con todo un conjunto de normas, donde no solamente estoy yo, sino que hay otros factores más que no sabemos cómo se van a conducir dentro de esa vía pública, ¿sí? Vamos a tener el peatón, el conductor, los vehículos, vamos a tener los mismos animales, ¿sí? Y cada vez que yo me inserto, me incorporo en ese sistema, voy a estar tomando decisiones constantemente, ¿sí? Y cada decisión, como ya sabemos, nos va a implicar una acción. Vamos al ejemplo. Yo como peatón decido cruzar por el medio de la calle, ¿sí? ¿Qué consecuencia voy a tener? Que me estoy exponiendo a un riesgo, ¿sí? Porque yo al cruzar por el medio de la calle no tengo una visibilidad total de cuáles son los vehículos que están por acercarse o no. A su vez, no solamente me expongo yo a un riesgo, estoy exponiendo a los demás, ¿sí? El conductor que se está acercando también lo estoy exponiendo a un riesgo porque no va a tener la visibilidad suficiente para calcular la distancia, ¿sí? Para calcular el tiempo que le va a llevar frenar para no colisionar conmigo, ¿sí? Y ahí vamos a hablar de un tema que, como habrán visto, nosotros estamos hablando constantemente de siniestros y no estamos hablando de accidentes. Y ahí tenemos una gran diferencia. Cuando nosotros hablamos de accidente, estamos hablando de un suceso que es eventual. Estamos hablando también de una acción involuntaria, ¿sí? Si estamos hablando de algo que es eventual, estamos hablando de casualidad, ¿sí? Si hablamos de casualidad, estamos hablando de ciertas circunstancias que nosotros no pudimos haber previsto. Sin embargo, la consecuencia de eso está. En cambio, cuando nosotros hablamos de un siniestro, estamos hablando de que hay una mala intención, de que hay una acción que sí es voluntaria. Estamos hablando de una mala costumbre,
¿sí? Y en este caso estamos hablando de que es multicausal. A diferencia del accidente, que hay una casualidad, en el siniestro hay causas, ¿sí? Es multicausal, es decir, que yo tengo diferentes factores que se combinan y que no hay otra cosa que termine justamente, cuando estamos hablando de siniestros viales, en una colisión, ¿sí? Para dar el ejemplo, si tenemos un conductor que decidió tomar y que empieza a conducir el auto, no respeta las normas de tránsito, no respeta los semáforos, excede la velocidad. Yo estoy combinando distintos factores que no tienen ningún otro destino más que terminar en un impacto, terminar en una desgracia. Y esa es la gran diferencia entre accidente y siniestro, y por eso es lo importante de entender de que no es una casualidad. Si nosotros entendemos que no es una casualidad, vamos a entender que lo podemos evitar. Si lo podemos evitar, estos números, estas estadísticas de las que estamos hablando, se van a reducir totalmente. Y ahí es importante entender, también en esto de los siniestros, que va a haber diferentes factores que van a intervenir. El factor humano va a ser uno, y de hecho es el principal. En el 90% de los casos interviene mayormente el factor humano, sea por la imprudencia, sea por negligencia o incluso por impericia. Después tenemos el factor vehículo, que va a depender justamente de las condiciones en las que se encuentra este vehículo, para ver si tiene o no tiene la capacidad de frenar, en cuánto tiempo, en cuántos metros va a tener que realizar hasta detenerse totalmente. Y vamos a tener también el factor vía pública y medio ambiente, que va a referir al estado, justamente la infraestructura vial de la vía pública, ¿sí? En cuanto a señalización, estado de las calles y demás, y medio ambiente en cuanto a las condiciones climáticas que en muchas ocasiones nos puede jugar en contra.